funciona el sistema. Vale, de acuerdo, ¿De gracias. acuerdo? Hola, buenas tardes. Hola Nuria, buenas tardes. Ahora sí Gracias, empezamos. gracias. No sabía si se me escuchaba. Voy a silenciarme. Sí, sí te escucha perfectamente. Bien, creo que han pasado los 5 minutos de cortesía. Vamos a empezar. Como os hemos anunciado, y tenéis ahí a la izquierda de la primera de las diapositivas de la presentación, esta asamblea informativa estaba dirigida fundamentalmente a las personas nuevas que se incorporan como nuevos opositores y funcionarios en prácticas y nuevas incorporaciones de profesorado a las listas de interinos y funcionarios en prácticas, y también dedicaremos un tiempo a la finalización de los procesos de adjudicación para resolveros aquellas dudas y cuestiones puntuales que a este momento, teniendo en cuenta las vicisitudes y los cambios y actualización de listados, vacantes y demás que está produciendo la Consellería, pues iremos tratando a lo largo de la charla. Tenéis un chat disponible en el que bien directamente formuláis las preguntas que consideréis por escrito, o bien a través de ese chat, para seguir un orden y para luego responder a cada uno de vosotros y vosotras, aquellos que queráis pedir la palabra en su momento, pues también anotaros en el chat para tener ese orden y para que podamos contar con vosotros y tener una asamblea ordenada y unas cuestiones ordenadas. Lo primero que os tengo que comunicar o plantear, es esta imagen que tenéis a la derecha de la pantalla en esta primera diapositiva, que es el equipo humano de UGT Enseñament, País Valenciano, que es el que se encarga de que el sindicato funcione. Son los compañeros y compañeras, los permanentes sindicales, que estamos constante y permanentemente al servicio de la defensa de vuestros intereses con mayor o menor éxito y de vuestros derechos. Ahí veis un equipo humano, tanto los compañeros y compañeras de Castellón, como de Alicante, como de Valencia. En esta fotografía, o en la fotografía que tenéis a la izquierda, están los permanentes sindicales que hemos formado parte este año del equipo humano que hace funcionar el sindicato. Faltaba
Maika, la compañera que tenéis en la fotografía de abajo, y de ese equipo humano, pues bueno, vamos a tener que despedir porque se jubilan a 3 compañeros que veis ahí, que son Carles Garcés, que lo tenéis el primero a la izquierda, el segundo que tenéis es Queremón Riva, que es el compañero de Castellón, el segundo debajo de Carles, y el tercero que tenemos es Pepe Gil, que hasta ahora era el secretario del sector y que va a ser sustituido en esas funciones por Maite Tarazona, que también la tenéis en la fotografía, en esa fotografía con la camiseta violeta. A esas 3 personas, pues bueno, tenemos que dar la bienvenida a 3 nuevos compañeros que también he incorporado a una fotografía de ellos, que son Xavi Angulo, que lo tenéis arriba, que se incorpora al equipo de Castellón, Kilian Cuerda, que es el compañero que tenéis en medio de la imagen, que también se incorpora a Valencia, que se incorpora a Valencia en sustitución de Carles, y Carmen de Julián, que es la compañera que tenéis arriba de Maika, que se incorpora en sustitución de Pepe Gil como permanente sindical para llevar adelante, bueno, esperemos que el curso que viene tengamos más facilidad para entrar en contacto con vosotros y vosotras, hacer asambleas presenciales, resolver vuestras cuestiones y dudas llegando a los centros educativos, y esa es la finalidad y este es el sentido que tiene la organización y el sindicato. Esperamos contar con vuestra colaboración y vuestro apoyo, y ese era lo primero y más importante que tenía que manifestaros en esa presentación, porque es ese equipo humano el que hace funcionar el sindicato. Si entramos ya en materia, pasando a la siguiente de las diapositivas, pues bueno, lo primero que tenemos que daros desde el sindicato es la enhorabuena y felicitar a todos los compañeros y compañeras que finalmente han sido seleccionados o se ha publicado su listado de aspirantes seleccionados. Fue el primer listado de aspirantes seleccionados que se publicó ayer sobre la 1:30, de los opositores seleccionados en ese proceso selectivo. Aquí os damos la enhorabuena, y con la resolución, tenéis una resolución ahí a la izquierda, que es la que publicaba ese listado de opositores o aspirantes seleccionados. Y básicamente lo que tenéis que hacer, además de recibir la enhorabuena y la felicitación que os estamos dando, es comprobar en esos listados que aparecéis correctamente, con vuestra puntuación y demás, y tenéis 3 obligaciones que realizar. Ahora, en este momento, en esa resolución tenéis ahí, por lo menos se os indica 3 enlaces que son importantes, que los vamos a comentar a lo largo de la exposición, en la parte que se dedica a vosotros y vosotras. Y es bueno, hay un primer enlace en esa resolución que os remite a aquellas personas o aspirantes o seleccionados o no que quieran presentar algún tipo de recurso contra la lista de aspirantes seleccionados. Ese es un primer enlace que tenéis activado, y luego más abajo, casi juntos, tenéis 2 enlaces importantes, porque son 2 las obligaciones que ahora mismo tenéis que tener presentes y controladas. La primera es presentar a través de un trámite telemático que se ha activado y que veremos a continuación vuestros documentación para que se forme parte de vuestro expediente como futuros funcionarios, primero en prácticas y luego de carrera. Tenéis que presentar una documentación. Antes eso se hacía de forma física con una presentación de documentos, y ahora hay un enlace que se ha habilitado al efecto para que esa documentación la presentéis telemáticamente. Seguramente algún documento de los más antiguos que no se pueda verificar su autenticidad, habrá que presentarlo de nuevo. Os requerirán en el momento que analicen vuestro expediente para que lo aportéis físicamente si es necesario. Y bueno, eso es un trámite que tenéis todo un mes, todo el mes de agosto hasta el 26 de agosto, de fecha a fecha. Esto salió el 26 de julio, pues un mes para realizarlo, tal y como dice la base décima de la convocatoria, y presentar esa documentación que se os va a requerir. Incluye, creo que un certificado médico, bueno, una documentación que, por ir rápido, no la vamos a detallar ahora, y si tenéis alguna duda sobre ella, nos la preguntáis, que la resolveremos. Y la otra obligación
más apremiante y más urgente que la de la presentación de los documentos que os sirvan para incorporaros y ser funcionarios de carrera, pues tenéis que hacer o participar en las adjudicaciones de inicio de curso. Esos listados vuestro listado se incorpora junto al listado de funcionarios de carrera reingresados o provisionales y otros funcionarios que tienen que realizar las prácticas por segunda vez o con esas circunstancias. Se os ha incorporado a esa aplicación, se os ha dado un plazo y un término para presentar una solicitud telemática como la misma que se presenta para los funcionarios interinos, y con esa petición telemática que podréis empezar y que ya tenéis una fecha fijada de finalización, 29 de julio a las 2 de la mañana, el jueves próximo a las 2 de la mañana. De momento, con ese plazo y en esos términos, podéis presentar una petición para solicitar los destinos que os puedan interesar para hacer el año que viene las prácticas. Pasamos de diapositiva. En la siguiente, dándole a uno de los enlaces, al primero que pone, en el enlace que os comentaba, os aparecerá esta página, esta web que es una imagen copiada de la web de Consellería de Educación, en donde lo primero que os dice, bueno, os pone una resolución ahí arriba, que es la resolución que regula el trámite telemático que a partir de ahora todos tenemos que realizar para presentar nuestra documentación y para darnos de alta en nómina todos los funcionarios, porque a partir de ahora todos los trámites que tenemos que hacer son trámites telemáticos. Son trámites telemáticos, nos tenemos que relacionar de forma electrónica con nuestra administración y en este caso concreto se ha habilitado, como veis ahí abajo, trámites para la presentación de documentos, un plazo y un trámite específico para esa presentación de documentación que os decía. Ahí arriba tenéis el plazo de presentación, que es del 27 de julio, desde hoy hasta el 26 de agosto, ambos inclusive. Presentar esa documentación que figura en la base décima, y si entráis a donde pone trámite de presentación de documentos, acceso al trámite, ahí os lleva a esa página del PROP en la que está habilitado ese procedimiento, donde os explican detalladamente lo que pone la base décima de la convocatoria, donde entraréis a una aplicación telemática como la que conocemos, donde tendréis que rellenar una serie de impresos y tendréis que finalmente firmar y registrar la petición que hagáis, que os servirá para que se os nombre funcionarios primero en prácticas y luego finalmente de carrera. Más abajo pone adjudicación de plazas. Ahí es importante que veáis que lo que pone, las personas seleccionadas en el procedimiento selectivo deberá acceder a la adjudicación de plazas para realizar el periodo de prácticas a través del siguiente enlace. Ese enlace os dirige a lo que os he comentado antes, adjudicaciones de inicio de curso, y en ella comprobaréis, bueno, los requisitos o la forma de acceder a la petición, que es sencilla. Ahí se ha publicado la relación de personas, falta que publiquen la relación de vacantes para que se os adjudiquen, y lo importante es que, como veremos en la diapositiva siguiente, esa es la página que os digo, si dais ahí abajo para la tramitación de las peticiones telemáticas, ahí como veis habla o hace referencia someramente al procedimiento, que la mayoría seguro que conocéis porque es el mismo que el procedimiento cuando erais funcionarios interinos. Ahí lo importante y lo primero es que el sistema te reconozca, lo importante es que el sistema te reconozca y que estás debidamente acreditado en él, entrando por donde pone si es la primera vez que accedes a esta petición o a esta petición telemática, que el sistema te reconozca y que te genere la contraseña. Hay que tener en cuenta, y lo más importante de esta diapositiva, es lo que tenéis también abajo, que la presentación de instancias será telemática a través de la página web
de la Consellería de Educación con esta secuencia, adjudicaciones de inicio. Yo he puesto ahí cuerpo de secundaria y otros cuerpos, los maestros entrarán por otra puerta distinta. Yo he puesto esta porque estoy pensando en la mayoría de las personas que os incorporáis por primera vez a esta situación producto de las oposiciones. Y lo interesante que tenéis ahí, que va a ser una fecha que podamos utilizar de referencia, es que la aplicación se cerrará el 29 de julio de 2021, es decir, lo que estábamos diciendo, el jueves próximo a las 2 de la madrugada, a las 2 horas. Esa fecha de referencia es verdad que solo se ha publicado y solo está establecida de momento para los funcionarios de carrera, los funcionarios en prácticas, etcétera. Pero esa fecha os puede servir al resto de personas que vais a participar en este proceso de referencia, porque esa fecha, si no hay muchos problemas derivados de la publicación de vacantes, actualización de listados, etcétera, y se van cumpliendo las fechas, puede ser que sea la misma que sirva para cerrar la aplicación y adjudicar los días 29 y 30, adjudicar los destinos y finalizar todo el proceso de adjudicaciones de inicio de curso el 30 de julio, que es viernes. Por eso tener esa fecha como referencia todo el mundo, con independencia de que todavía para funcionarios interinos todavía no hay ninguna fecha fijada, pero más vale pecar por defecto que pasarse por exceso. De todas maneras, sabiendo cómo funciona la Consellería de Educación, a mí no me extrañaría que fueran alargando y prorrogando las fechas si nos fuéramos incluso a lunes, martes o miércoles de la semana que viene, que ya estamos en agosto. Abajo tenéis acceso a la petición telemática y entraríais ahí, bueno, a ese tarjetín o esa puerta y a esa clave, a esa puerta y a esa llave, donde tendríais que poner vuestros datos, donde se os debe de identificar y entrar a la aplicación. Pasamos de diapositiva. Y en la siguiente, bueno, además de, ya entramos un poco a explicaros un poco la vida de los funcionarios en prácticas. Por eso comentaba al principio que era el aspecto que vamos a tratar un poco más con detalle. Funcionarios en prácticas, ahí, además de los trámites que acabamos de comentar, lo que tenéis que hacer esta semana para que os adjudiquen un destino para realizar vuestras prácticas y a lo largo del mes de agosto para formar vuestro expediente para las prácticas y para nombraros finalmente funcionarios de carreras. En septiembre-octubre aproximadamente, pues bueno, se publicará una resolución de la Dirección General de Personal Docente en la que seréis nombrados formalmente funcionarios en prácticas. La última, la de 2019, el anterior proceso selectivo publicó el 12 de septiembre, desde fecha 12 de septiembre y se publicó el 17 de septiembre. Ahí básicamente lo que tenéis que comprobar es que figuráis correctamente con la nota, con vuestros datos, etcétera. Comprobar lo que ahí se pone y ahí también indica un poco las características del funcionario en prácticas, cuánto van a durar las prácticas y cuando, bueno, cuatro ideas muy básicas. Lo importante, la relación de personas que aparezcáis ahí como funcionarios nombrados en prácticas. A continuación, se publicará también otra segunda resolución. Hace años esto iba todo unido en una misma resolución, no es necesario que hagan dos, pero bueno, en los últimos años lo están haciendo así. Habrá una segunda resolución en la que regularán o se establecerá cómo se va a regular la fase de prácticas que tenéis que realizar. En 2019, como ponemos ahí en la diapositiva, se publicó mediante una resolución también de la Dirección General de Personal Docente. La resolución es de 3 de octubre y está publicada en el Diario Oficial del 10 de octubre de 2019. Es interesante que la consultéis de forma orientativa para que veáis cómo se desarrolla el proceso de las prácticas, para que veáis qué cursos o qué cursos tenéis que realizar, qué memoria tenéis que hacer para
seguir las prácticas o hacer, bueno, la memoria de prácticas que hay que realizar, qué informes tienen que emitir los tutores de prácticas y los directores de centro, cómo pasáis por el servicio de prevención para tener un examen médico que tenéis que hacer también, como hacen todas las empresas, a sus nuevos trabajadores que se incorporan por primera vez, bueno, a la empresa, etcétera. Ahí tenéis el tema desarrollado, más o menos. No os preocupéis porque también en su momento, cuando se publiquen estas resoluciones, seguramente haremos una asamblea para explicaros con detalle en qué consiste, qué características tienen las prácticas, etcétera. Es bastante sencillo, es bastante similar en todos los procesos y puede cambiar algún aspecto, simplificarlo más o hacerlo más complicado. Pero vamos, ahí tenéis también los anexos que se utilizan para elaborar esos informes que emiten tutores de las prácticas, los tutores, vuestros compañeros que van a tutelar en las prácticas y los directores de centros, y también, bueno, el contenido, la estructura que debe tener la memoria que debéis de presentar. Y otro elemento que también tenéis que tener en cuenta es que deberéis daros de alta en MUFACE, que es la Mutualidad de los Funcionarios Civiles del Estado, que es el organismo que de momento cubre la protección social, nos cubre la protección social a los funcionarios, excepto la jubilación, que antes estaba incluida en clases pasivas y desde 2011 se os integra en el régimen de seguridad social. Las clases pasivas es a extinguir y de momento, con independencia del tema de seguridad social para la jubilación, para el tema del régimen general de seguridad social para la jubilación, el resto de prestaciones que vayáis a necesitar, asistencia sanitaria u otro tipo de prestaciones, lo vais a recibir o lo deberéis recibir a través de MUFACE. Por tanto, os deberéis dar de alta en MUFACE. Pasamos a la siguiente diapositiva y en ella pues os indico los aspectos más importantes que aparecen en la página web de MUFACE, de los nuevos mutualistas. Allí hay, en principio, bueno, es una información bastante útil. En principio os comentan la posibilidad que tenéis de elegir entidad aseguradora en sustitución, o además de la seguridad social, como entidad aseguradora de la asistencia o que os preste la asistencia sanitaria. Ahí tenéis las compañías consorciadas o que tienen acuerdo con MUFACE que podéis elegir. Y lo importante, bueno, ese acuerdo, lógicamente, ese acuerdo de asistencia sanitaria cubre toda la cartera de servicios de la sanidad, es decir, tengáis seguridad social o asistencia sanitaria a través de la sanidad pública o a través de algún tipo de estas compañías privadas, la cartera de servicios es la misma, con distinta tramitación y consorcio que podéis tener con ellas. Lo importante de esta diapositiva es lo que pone ahí. Otras recomendaciones docentes 2021 y otros cuerpos con alta masiva. Es decir, estamos pensando en colectivos como vosotros, en esta comunidad y en otras comunidades. Hay un colectivo importante de nuevos docentes que se van a incorporar a la MUFACE, y para simplificar los trámites lo que os pone ahí, os indica es que, bueno, en el momento que os nombren funcionarios en prácticas y a través del correo electrónico que facilitará el órgano de personal para el que estéis trabajando, direcciones territoriales, Consellería de Educación, os llegará una comunicación para que este trámite de alta en MUFACE, que es provincial, según la provincia donde tengas tu centro de trabajo, os podáis dar de alta de manera telemática. No hay tramitación personal, sino que eso ya pasó a la historia, se hace de manera telemática también. Es un trámite sencillo. Aquí os recuerda que es importante, pero yo creo que esa recomendación la hace MUFACE, pero nos conviene a todos y a todas, y es tener pues nuestra clave permanente, nuestro certificado digital, nuestro DNI electrónico, es decir, todos aquellos instrumentos necesarios para hacer todo este tipo de trámites con seguridad y realizarlos
de manera adecuada. Es interesante que vayáis a la página, busquéis nuevos mutualistas, Muface, es interesante que vayáis a la página web de Muface, porque ahí al final pone una guía de bienvenida para nuevos y nuevas mutualistas, que su interés es un PDF y está muy bien porque os explica un poco cómo funciona Muface, qué prestaciones vais a tener en Muface y bueno, puede ser útil e interesante. Pero esto es un tema como el que estábamos hablando, no es urgente de ahora, pero bueno, tenerlo en cuenta para cuando salga esa resolución que os nombren funcionarios en prácticas, que es el momento en el que tengáis que tramitar esa cuestión. Luego pasamos a la siguiente diapositiva, a algunos aspectos generales relacionados con vuestra situación como funcionarios en prácticas. En primer lugar, pues bueno, aquí hay que diferenciar entre la fase de prácticas y el año de prácticas, por decirlo de alguna manera. El nombramiento como funcionarios y funcionarias en prácticas se va a extender en vuestro caso desde el 1 de septiembre de 2021 hasta el 31 de agosto de 2022. Realmente las prácticas duran 6 meses o pueden durar, hay excepciones, pueden durar más tiempo o menos tiempo. En el caso de madres, bueno, personas embarazadas y que tengan que coger bajas por maternidad, esas situaciones pueden incluso acortarse a 3 meses y bueno, y si hay un periodo, no se cubre el periodo mínimo de los 6 meses, se puede alargar mucho más. Generalmente o con carácter general finalizan a 31 de marzo, que se evalúan esas prácticas por unas comisiones provinciales centralizadas en cada dirección territorial y formadas por inspectores que os valorarán vuestras prácticas con esos informes que decíamos hace un momento. Y bueno, y se pueden prorrogar esos periodos si es necesario, como os decía, incluso llegar al mes de julio, y también se puede aplazar la realización de las prácticas por una sola vez. Por una sola vez podéis aplazar la realización de las prácticas y si no podéis realizarlas, pues por una segunda vez hay problemas para realizarlas, pues perdéis la oposición. También es importante que sepáis que durante las prácticas, hasta ahora, en principio, solo se cobran salario base, complemento de destino y complemento específico, es decir, sueldo puro y duro. No se pagan trienios ni los sexenios que tengáis reconocidos y devengados como funcionarios interinos. Esta situación posiblemente pueda cambiar porque firmamos un acuerdo sindical, fuimos promotores de él, teniendo en cuenta el destino que había que darles a los fondos adicionales de incremento de la masa salarial, que era el 0,3 aquel famoso, y en el que una parte de ellos se destinó desde 2020, desde enero de 2020, al pago o a cubrir la merma de ingresos que supone la pérdida de trienios y sexenios a las personas que están realizando sus prácticas. Teóricamente ese acuerdo tiene que tener continuidad y no deberéis tener ese problema. No es que cubra al 100% los trienios y los sexenios, porque según el montante global de lo que haya que pagar, se reduce proporcionalmente para que todos cobren una parte por lo menos. Entonces no cubre el montante global. Pero esa situación, si se normaliza, es una manera indirecta de regular el cobro de trienios y sexenios, aunque nosotros desde siempre, y tal y como lo establece la Ley de Función Pública Valenciana y otra normativa estatal, deberíamos tener una normativa específica ya que reconociera trienios y sexenios. Lo hemos reivindicado por activa y por pasiva, pero a lo máximo que hemos llegado en la negociación con la Consellería es a este tipo de acuerdos que complementa o intenta solventar la situación de manera indirecta y a través de estos acuerdos de incrementos de los fondos, el destino que se le da a determinados fondos de la masa salarial. También recordaros que no estamos ganando algunas reclamaciones, no todas, que se están planteando en los tribunales para reclamar trienios y sexenios, y bueno, correspondientes a ese periodo, y seguimos en ese planteamiento porque de manera sistemática, pues bueno, todas las personas que hasta ahora lo van pidiendo, la administración se los está denegando. Y el pago de los del 2000
Los que hicieron las prácticas en 2019-2020, pues todavía no han empezado a pagarle los atrasos desde enero, pero ya veremos cuándo se aplica este acuerdo que ya está firmado por el Consejo y que debe aplicarse. Otro tema importante, durante las prácticas, en octubre, noviembre aproximadamente, cuando se convoque el concurso general de traslados, estaréis obligados a participar, deberéis participar en él. Si no participáis de manera forzosa y si no planteáis vuestras peticiones, pues os pueden adjudicar un destino forzoso de manera forzosa, no voluntaria, dentro de vuestras peticiones. Es importante que veáis el anexo del concurso de traslados, de la última convocatoria, para ver qué es lo que puntúa y qué es lo que no puntúa, y hagáis currículo para obtener puntuación en el concurso de traslados. Bien, es verdad que, como ponemos ahí, el próximo concurso es autonómico y vais con 0 puntos. Del baremo todavía, en este concurso no lo podéis hacer valer ni la puntuación del baremo en el concurso de traslados. Vais ordenados por la puntuación que habéis obtenido en este proceso del concurso oposición. Decir que el concurso es autonómico quiere decir que estará limitado, cerrado o limitado solo a la Comunidad Valenciana y que se alternan. Hay años que el concurso es nacional, en el que puede participar gente o personas docentes de otras comunidades y puede haber, y también de aquí se puede salir a otras comunidades, a otros destinos fuera de la comunidad, y autonómico simplemente tiene eficacia dentro del ámbito de la comunidad. Vuestro primer destino tiene que ser en la Comunidad Valenciana, donde habéis ganado la plaza, y tenéis que estar un mínimo de 2 años. Es decir, hasta el próximo concurso de traslado participaréis como funcionarios en prácticas con 0 puntos. Si obtenéis destino, tenéis que estar en ese destino. Al siguiente concurso de traslados no podréis participar, que será nacional, y al otro autonómico, al que se proponga o se plantee dentro de 2 años, es cuando empezaréis o podréis empezar a participar para variar o cambiar vuestro destino o pedir en el concurso de traslados un cambio de destino, que es el procedimiento ordinario para la provisión de puestos de trabajo en nuestro sector. Esa participación que os digo, esta primera participación que os digo, está condicionada a que, lógicamente, a fecha 1 de septiembre de 2022 seáis funcionarios de carrera, que si todo va bien, aunque se demore y se retrase vuestro nombramiento como funcionarios de carrera, formalmente la publicación en el Boletín Oficial del Estado, el efecto tiene que ser o será 1 de septiembre de 2022. Lo último que os pongo ahí o que ponemos ahí en la diapositiva es, bueno, una vez hemos finalizado el año de prácticas y cuando estén debidamente evaluadas esas prácticas, se cierra el expediente en la consellería. Antes solían hacerlo en el mes de agosto, en el caso vuestro de 2022, pero cada vez se va demorando más. Y creo que el último lo cerraron, el 2019 lo cerraron en diciembre de 2020, me parece que fue, bueno, muy tarde, excesivamente tarde, porque faltaban las revisiones del Inbasat, del Servicio de Prevención, etc. Una vez cerrado ese expediente, publican un cierre de expediente con una resolución y se remite a Madrid todo el expediente para que el Ministerio de Educación y Formación Profesional los nombre funcionarios de carreras. También aquí, antes los voy a hacer en enero, febrero, ahí del 23 os tocaría a vosotros y vosotras, pero cada vez el tema se demora mucho más. Los efectos económicos y administrativos son a 1 de septiembre de 2022 y normalmente estas demoras se notan también en las retribuciones y en la regularización de vuestra situación, porque hasta que no se publica en el BOE, pues tienen la mala costumbre de no regularizar vuestra situación, de no normalizar la situación de cobro de trienios y sexenios y de regularizar la antigüedad que tengáis. Y bueno, hay que pedir, se puede pedir desde el 1 de septiembre de 2022, pero vamos, lo están regularizando, ya digo, a partir de la fecha de publicación
en el BOE o en el pago de los atrasos y lo que corresponda. En ese momento tendréis que presentar, ya lo hablaremos, hay tiempo, tendréis que presentar un anexo 2 de la ley de trienios del 70, un anexo en el que pongáis vuestros servicios para que os reconozcan el año de prácticas. Y bueno, y también regularizar vuestra antigüedad, aportar otros anexos correspondientes a servicios previos en otras administraciones para que os reconozcan trienios si es que los tenéis. Y los sexenios son exclusivamente docentes y se reconocen, bueno, se regularizan si los tenéis con anterioridad y se reconocen con 6 años y, bueno, y 100 créditos de formación, que bueno, que es un tema que quizás escapa de esta asamblea. Con esto finalizamos la primera parte que nos habíamos propuesto, que era hablar de los funcionarios en prácticas. Voy a rápidamente, esta sirve de pantalla para separar los temas. A continuación, continuamos con los otros procesos que hay abiertos o con otras incorporaciones que hay abiertas para al final resolver las preguntas. La siguiente o el siguiente tema en el que nos vamos a centrar es el de los opositores que han aprobado la oposición sin plaza o la primera prueba y se incorporan ya directamente a la lista de interinos, que son los que también ayer, entre otros documentos que publicaron también esa incorporación de estas personas interinas a la bolsa de trabajo. Es una incorporación directa porque la competencia la da el aprobar una parte de la oposición, la primera prueba, o aprobar todas las pruebas. Eso te capacita para ocupar puestos docentes de la especialidad por la que te has presentado, sin necesidad de que habiliten, sin necesidad de que verifiquen que tu titulación es el perfil adecuado para el puesto que vas a ocupar. Eso sí que se hará con las personas que no han aprobado, bueno, que han suspendido la primera prueba, o una parte o las dos partes y han suspendido la primera prueba, que esas personas las incorporarán seguramente en septiembre, octubre o en un momento posterior, y a través de un procedimiento, no sé si de manera condicional o no, o directamente, o no las incorporarán de manera condicional en todo caso, porque hay que verificar que las titulaciones y el perfil de la especialidad para el que se han presentado es el que sirve, y podrán habilitarlas por titulación en la especialidad en la que están. Lo importante que tenéis que ver aquí es lo mismo que hemos visto con las personas seleccionadas en el proceso selectivo. Pues hay una resolución y unos listados de nuevas incorporaciones. Y también aquí, en este caso, hay que realizar, si queréis, eso os interesa, podéis desde ya, activaros en el procedimiento de adjudicaciones de inicio de curso, entrar en el sistema que os reconozca también por la puerta de los funcionarios interinos y activaros para poder participar en las adjudicaciones. Aquí también os pone, como veis ahí, los participantes de los procedimientos selectivos de la oposición de 2020 que superen la fase de oposición y no sean seleccionados, o bien que solo hayan aprobado el primer ejercicio, podrán acceder a la adjudicación continua a partir del día 26 de julio, es decir, del momento que publican el listado, y hasta el 29 de julio a las 2 de la mañana. Veis aquí que estamos hablando de funcionarios interinos, ya no solo son para los funcionarios de carrera y en prácticas, sino que también para este colectivo le está insinuando que la aplicación cerrará y finalizará el 29 de julio a las 2 de la mañana y que tienen, pues bueno, desde hoy hasta el 29 a las 2 de la mañana para hacer sus peticiones telemáticas, entrar en la aplicación, etcétera. Además, también hay una normativa que exige que registremos todo aquello que sea necesario para ocupar los puestos a los que vamos destinados, certificado de capacitación, en su caso diploma de mestre en valencià, y el certificado de capacitación también en su caso para las enseñanzas de lenguas
extranjeras. Es verdad que de momento son resoluciones, son listados, que hay errores en los listados y a lo mejor también tenéis dificultades para acceder a la aplicación. Pero bueno, eso estamos o están en proceso de solucionarlo porque si no, mal vamos. Todo eso lo único que hace es demorar y alargar el procedimiento y que tardaremos más en terminar este proceso. Ahí abajo, al final de esta página donde podéis entrar buscando adjudicaciones telemáticas continuas en régimen de interinidad, tenéis la resolución que se ha publicado incorporando a estas personas y luego los listados, que son los listados que si entráis en los listados pues podéis ver como hemos copiado en la siguiente diapositiva, pues un listado similar a este, en el que os pone, por ejemplo, nuevas incorporaciones a bolsa de interinos, la primera hoja, los de filosofía que están los primeros, pues ahí hay un orden según la oposición, la nota de oposición, y luego también se va desglosando prueba 1, prueba 2, teniendo en cuenta que, bueno, los últimos que veis han aprobado solamente la prueba 1 y bueno, y luego llegan hasta ahí. Este listado está en permanente actualización, porque se han equivocado en algunas especialidades según corren por las redes y demás, y están en proceso de actualización. Pero es importante que las personas que os incorporéis por este procedimiento lo tengáis en cuenta si queréis participar desde ya en las adjudicaciones de inicio de curso, las que se van a celebrar, las que esperemos que se publiquen, las adjudicaciones el día 30 de julio. No sabemos si llegarán a ello. Esto en relación a la nueva incorporación a la lista de interinos. Los que ahora se incorporan directamente. El grueso, el resto de profesores y profesoras interinas o aspirantes que no han superado la primera prueba, pues tendrán que pasar por un proceso de verificación de las titulaciones. El anterior de maestros ha finalizado este año y hacía referencia a los procesos selectivos de 2018 y 2016. O sea que ya veremos ahora cómo se hace. Está pendiente de hacer el de 2019 y el vuestro. Ya veremos en qué términos y condiciones lo hace. Si entráis todos de manera condicionada y luego ya os pedirán cuentas con las titulaciones para el perfil de puestos que vais a ocupar. Si uno tiene el perfil del puesto que corresponde según las adjudicaciones de difícil cobertura, esa relación de perfiles de puestos y titulaciones que dan derecho a ocupar ese tipo de puestos, no habrá ningún problema. Pero si alguien se ha presentado, no sé, a matemáticas con una licenciatura o con un grado en derecho, pues seguramente no podrá estar en la bolsa de trabajo aunque lo incorporen de manera condicional, y si le adjudican algún tipo de plaza, pues tendrá un problema para mantenerse en la bolsa, lo excluirán. Tener en cuenta que también todas las personas que participéis en las adjudicaciones, pues bueno, a septiembre habrá que hacer el trámite de incorporación en la nómina, incorporarse al centro y demás, que todo eso no está previsto que lo comentemos en esta asamblea, pero si sale alguna cuestión o tenéis alguna duda sobre ese tema, lo planteáis. Pasamos al siguiente bloque, que es el último que tenemos pensado exponer, que es el profesorado interino. Lo que comentaba el compañero que ha hablado al principio o que ha preguntado al principio. Profesorado interino, participantes, vacantes, adjudicación. Pues bueno, ayer empezaron a publicar listados provisionales con 2 días de reclamaciones. Son listados que yo los llamo no provisionales y definitivos, sino listados en permanente y constante actualización, porque vamos, no aciertan una. Publican listados de plazas, de personas, de procesos y tienen que rectificarlos porque a la primera nunca sale bien. Y eso que, según dicen, previamente a la publicación los testean varias veces para que no haya errores, pero no sé por qué, siempre hay errores. Es verdad que aquí, bueno, hay una falta de personal para este tipo de gestión, pero bueno, algún responsable político debería haber dimitido ya, porque si pasara esto en la empresa privada, con tantos defectos y tantos problemas en la producción, pues seguramente más de uno hubiera ido a la calle. Pero en fin, aquí las cosas, yo no sé si es que el proceso es obsoleto,
no hay un sistema informático actualizado, no están debidamente automatizados los procedimientos, no sé cuál es la explicación, falta personal, pero de hecho es que los listados están en constante y permanente actualización. Luego las vacantes, en principio, y según la resolución que convoca este procedimiento, pues dice que saldrán con 48 horas de antelación a la adjudicación o al proceso de adjudicación. Si quieren adjudicar el 29 o el 30, pues deberían estar ya las vacantes en funcionamiento. Desde la Dirección General, a todos los sindicatos se nos comunicó que es hoy, eso anoche, mañana publicaremos las vacantes para este tipo de adjudicación, tanto para los del procedimiento de adjudicación. Maika, ¿puedes volver a lo anterior? Tanto para las vacantes del procedimiento de adjudicaciones de funcionarios de carrera y en prácticas, como para las vacantes a utilizar pero que haya otra de ahora. Para utilizar en el procedimiento de... Eso se lo había dicho a papá también. Si cerráis ahí vale, perfecto. Tanto como os decía, para un proceso pendiente, que es el de los funcionarios de carrera y en prácticas que tienen que participar en este procedimiento, como las vacantes que se van a adjudicar al profesorado interino. Como os digo, yo como referencia, aunque aquí en algunos procesos no está explicitado todavía, yo te tomaría como referencia a las 2 de la mañana del día 29 del 7 de 2021. Es posible que lo alarguen si las cosas empiezan como están empezando a complicarse. Pero bueno, tomar esa fecha como referencia es útil para no quedaros fuera. Y luego la adjudicación, el proceso de adjudicaciones, pues tenéis un solo listado, no hay provisional y definitivo, sino un solo listado que saldrá una vez cierren la aplicación para adjudicar, que será o el mismo 29, jueves, a lo largo de todo el día, o el día 30. Ya veremos si no tenemos que utilizar o si no pasamos a la semana que viene, los primeros días. Ahí tenéis también en una imagen la reclamación para los participantes del profesorado interino con esos listados provisionales. Esta solamente pone una fecha de publicación porque la hice ayer, pero si ahora accedéis a ella, pues ya pone 2 fechas de actualización, 26 y 27, segunda fecha de publicación porque han actualizado los listados. Y luego tenéis ahí 2 días, hoy y mañana, para presentar reclamación contra esos listados porque estén mal ordenados, estéis en un lugar erróneo o cualquier otro incidente que veáis en esos listados. Esas reclamaciones se presentan a través del correo electrónico de provisión que tenéis ahí, provisión-edu.gva.es. Ese correo, bueno, pues no sé si se les dará tiempo a ver las 1000 o 1500 o 2000 reclamaciones que haya en esos 2 días, y ahí os pone un poco la estructura de los datos esenciales que debe contener ese tipo de reclamaciones: nombre y apellidos, vuestro NIF, el cuerpo al que pertenecéis, especialidad de su especialidad, y luego el objeto y desarrollo de la reclamación, explicando, bueno, pues por qué está mal el proceso. Y yo con esto terminaría la exposición para no meter más rollo y poder tener un debate fluido con vosotros. Lo primero, agradeceros la atención que prestada y luego también, pues bueno, el equipo de UGT Enseñamen, de Enseñanza, País Valenciano, os desea a todos y a todas mucha suerte en las adjudicaciones y que tengáis un feliz verano. Y ahora entramos, si os parece bien, y Maika lo tiene ya previsto, en responder a las preguntas que habéis formulado en el chat o las intervenciones que habéis solicitado participar en el chat, a través del chat. Hola, bona vesprada. Elena diu, pero de momento esa petición telemática es a ciegas, ¿verdad? ¿Cuándo disponemos de los destinos? ¿O es posible que nos salgan?
Vamos a ver, hay una obligación establecida en la propia convocatoria que para no pillarse los dedos te dice con anterioridad al cierre del procedimiento de adjudicaciones, con anterioridad al cierre de ese procedimiento, con un mínimo de 48 horas, se tienen que publicar los listados de vacantes y tener al menos 48 horas o un poquito menos para poder contrastar tu petición con la petición, con las vacantes que se publiquen. Es verdad que si tú haces una petición estándar, desde ya la puedes hacer, una petición y cubrir todas aquellas zonas, áreas, subáreas que consideres oportunas y organizarte una petición estándar cubriendo todo el territorio o la parte que te interese. Eso ya lo puedes hacer desde ya. Pero las vacantes tienen que salir y el proceso, si las vacantes no salen, se retrasará seguramente. Carmen Díaz dice, ¿es normal que en la presentación de instancias te obligue a entrar como si fuera la primera vez creando una nueva contraseña? Vamos a ver, lo interesante de entrar por primera vez es que a través de ahí se te haya olvidado la contraseña, haya un problema, hace un año que no utilizas esa aplicación, cualquier cuestión te obliga al sistema, lo que hace el sistema es reconocerte. Si el sistema te reconoce como que estás en la base de datos con la información que figura ahí, te generas una contraseña y te evitas los problemas de utilizar una contraseña que a lo mejor ha perdido virtualidad o ya caducado o no te acuerdas exactamente y te impide que bloquees la aplicación. Yo lo veo recomendable en la medida en que si ahí te indica que hay algún error con el sistema y que no te reconoce el sistema, pues corriendo a Consellería o a través del correo de provisión para que solucionen el problema que puedas tener con la aplicación. También fijaros de entrar por la puerta correcta. Si eres interino, pues por la puerta de la aplicación telemática destinada a los interinos. Si sois funcionarios en prácticas o futuros funcionarios en prácticas y funcionarios de carrera, por el camino, por la llave o por la puerta correspondiente. Entonces, tener en cuenta esos aspectos y eso sirve de testeo, de verificación de que si figuráis en el sistema o no, para corregir los posibles defectos que haya. Pero es normal que pueda pasar. Correcto. En esta misma línea, Vicente dice que hay un fallo en el sistema para los que tenemos que entrar por primera vez. ¿Se sabe cuándo se va a solucionar? Pues no, yo sé que esta mañana, por lo menos en la mesa sectorial, se ha planteado esa queja generalizada por parte de todas las organizaciones sindicales. Y bueno, y es un elemento más, un problema más añadido de los que ya tienen en la propia Consellería para gestionar estos temas. Anoche tardaron en sacar las comisiones de servicio, ya habían salido, ya estaban por lo menos el tema de las vacantes solucionado, empezaron a generar los listados de participantes en los siguientes procesos, que esperábamos que la cosa había tomado buen ritmo y que empezaba a normalizarse adecuadamente, y luego nos encontramos con el chasco y la dificultad de que esos listados no están bien y hay que revisarlos y hay que corregirlos. Hay que tener en cuenta que en el momento que la propia administración está manipulando la aplicación y está entrando en la aplicación y corrigiendo determinadas cosas, pues es incompatible con la posibilidad de entrar en la aplicación. Entonces esos errores, muchos de ellos puede ser que se deriven de esa cuestión, de si estás cambiando listados, si estás actualizando personas de un listado a otro, y entonces es normal que pueda ocurrir. Pero vamos, ese fallo y ese defecto lo tienen que subsanar ya. Si no, no les quedará más remedio que ampliar el plazo, porque ya de por sí es corto y breve, pues habrá que ampliarlo. Pero no sabemos cuándo lo van a arreglar. En relación a MUFACE, ¿es obligado una de alta? En principio sí, tienes que darte de alta porque es el sistema de protección social que tienes. Únicamente a efectos de seguridad social, de régimen de seguridad social para la jubilación, en lugar de ir a clases pasivas que gestionaba antes el Ministerio de Hacienda, pues vas al Ministerio de Seguridad Social. Bueno, ahora clases pasivas también ha pasado a gestionarlo el Ministerio de Seguridad Social. Pero obligatoriamente la mutualidad de funcionarios
mientras subsista, sí que es obligatorio entrar en Muface. Otra cosa es que tú o la persona que pregunta le interese tener la cobertura de la seguridad social o la cobertura de la asistencia sanitaria a través de los centros de salud de toda la vida, y la puede tener. Yo tengo esa prestación, no estoy en una empresa ni en Adeslas, ni en Asisa, ni ninguna de las entidades que prestan asistencia sanitaria. Eso no es obligatorio. Y además te puedes cambiar 2 veces al año, en enero y en junio. Es decir, te puedes cambiar de unas a otras porque todas te deben de prestar el mismo servicio. A mí me gusta más centro de salud, sanidad pública o la organización de la seguridad social, y no es obligatorio que esté en una entidad concertada, pero a Muface sí, que pertenezco, y si cojo la baja, pues me tiene que pagar Muface la baja o parte de la baja, a partir del día 90 que estamos de baja, los funcionarios de carrera. A ver. A ver, dice Mireia, dice, sin plaza y sin acceso, ¿qué hacemos? ¿Vamos a consellería, llamamos a alguien? Bueno, yo presentaría la reclamación en ese correo de provisión que os he comentado. Otra posibilidad es convocar una concentración y quemar la consellería, ¿no? Esa puede ser otra de las opciones. Pero, en fin, vamos a ver, teniendo en cuenta todos estos problemas y todas estas cuestiones, pues, lógicamente, tienen que estar subsanadas y solucionadas para que se puedan cumplir los plazos. Y si no, pues, en lugar de la fecha fijada, en lugar de cerrar la aplicación a las 2 de la mañana el día 29, pues igual la cierran el 3 de agosto a las 2 de la mañana, el lunes próximo, vamos. O de alguna forma, o el 2 de agosto, vamos. Pero que vamos, la única solución, es decir, son conscientes de los problemas y las dificultades que hay, y también de las soluciones que tienen que aplicar. Y cuando el tema se normalice, el problema es si individualmente tienes alguna cuestión puntual, ahí la cosa se complica, porque entonces sí que hay que ir a través de la dirección territorial o directamente en la consellería y que te lo solucionen. Pero vamos, uno ya no sabe al final si es un problema colectivo que afecta a un conjunto de personas que tienen que acceder, o es que afecta solamente a alguien en particular que, yo qué sé, la fecha de nacimiento está mal, o resulta que está incluido en el colectivo de interinos y tenía que estar en el de funcionarios, o alguna cuestión de ese tipo, que es la más problemática. Porque claro, si cierran la aplicación, pues ya te quedas sin plaza. Pero bueno, con independencia de eso, si os ocurre alguna cosa de esa cuestión, la planteáis y a través del sindicato las intentaremos solucionar, y siempre cabe, bueno, el remedio de las reclamaciones y recursos para que reubiquen, si tenéis razón, en alguna plaza con posterioridad a las adjudicaciones, claro. Si no ha sigut mai interí al País Valencià, com pots entrar al sistema? Com i quan et donen perfil propi? Bueno, entras al sistema a través de lo que estamos hablando. En esta presentación hemos intentado explicar 2 vías de acceso. 2 vías de acceso, que es a través de las bolsas de trabajo. Entras a la bolsa de trabajo a través de las oposiciones. ¿Cómo entras? Pues entras en función del resultado que obtengas en esas oposiciones. Si adquieres la competencia, si has aprobado, automáticamente, y no tienes plaza, automáticamente entras. Si incluso habiéndose aprobado solamente la primera prueba, eso te da ya la competencia y la capacitación para activarte en la especialidad por la que has entrado. Y si no has aprobado, pues habrá que verificar en un procedimiento posterior, a partir de octubre, noviembre o antes, a lo mejor, en la que se verifique que efectivamente reúne los requisitos de titulación necesarios para cubrir los puestos de la plaza por la que te has presentado. Y otra forma de acceder también a las bolsas de interinos es a través del famoso procedimiento de difícil cobertura, que se abre todos los viernes
cuando estemos en funcionamiento durante el curso, y aquellas plazas que no se puedan cubrir por las adjudicaciones continuas o ordinarias, se cubre a través de ese procedimiento de difícil cobertura, en el que, bueno, tienes ahí en la página, tienes su información y si es necesario algún dato más, pues lo podemos comentar. Pero esos son básicamente los dos procedimientos que hay. Antes, pues se preocupaban de organizar bolsas y de convocar una bolsa, de apuntar la gente, listados provisionales, definitivo, baremarlas, ordenarlas según los méritos que aportaban y los requisitos y perfiles que se tenían, pero han desistido de hacer esas bolsas extraordinarias y de urgencia porque son incapaces de gestionarlas. Las últimas no terminaban nunca de hacerlas, externalizaron la gestión de esas bolsas y también la empresa que lo llevaba también fue un desastre y un caos. Y ahora prácticamente en los sistemas para acceder a las bolsas de trabajo en el País Valenciano, que no son bolsas abiertas, a diferencia de Cataluña u otros sitios, tiene que ser mediante oposiciones o difícil cobertura, o el procedimiento de difícil cobertura. Más ¿Cómo cosas. ¿Cómo se piden las plazas de los nuevos grados que han dado y llevan asociada requisito lingüístico? Si, por ejemplo, han dado en un centro un ciclo medio sin PERLI y otro ciclo superior con PERLI. Bueno, hay que tener en cuenta cuando publiquen las vacantes, que ya veremos también cómo las publican, porque si las publican como en los últimos años, publican toda la plantilla de un centro y todas sus especialidades y van por centro, van centro por centro. Y ahí es más difícil hacer un rastreo que si las publicaran por especialidades. Pero en principio lo que tenéis que hacer a la hora de trasladar la petición vuestra de una plaza en concreto que habéis identificado como vacante, pues poner las mismas características que esa plaza tiene en vuestra petición telemática. Es verdad que no hay muchas casillas para elegir. Tenéis solamente código de centro, área, subárea, o vamos a hablar de una plaza concreta, código de centro, código de especialidad. Luego, si queréis vacante pura o sustitución indeterminada, en esta adjudicación básicamente van a ser las dos fórmulas. La sustitución indeterminada servirá para identificar las vacantes afectadas, que son las que no durarán, las que en principio finalizarán a 30 de junio. Y luego podéis marcar si la queréis que esa plaza compartida o itinerante o si la queréis a tiempo parcial. Eso es lo único que podéis marcar. Efectivamente, como comentáis, si hay alguna plaza que sale con un B2, con algún requisito lingüístico, de momento no hay casilla, no hay columna para marcar esa circunstancia. Con que se pida una persona que tenga registrado la capacitación en lenguas extranjeras o el B2, con ese registro podría optar a esos dos tipos de plazas. Por ejemplo, que me planteas, y si una persona pone esa plaza y no tiene esos requisitos y solo queda la plaza con el B2 o con el requisito lingüístico, pues no se la adjudicarán porque no reúne los requisitos. Pero vamos, no la puedes pedir expresamente. Hola, la guía en el alta nómina de funcionarios de prácticas pone que se debe entregar un certificado de haberes y hojas de servicio si has trabajado en otra comunidad. Si el contrato lo tienes hasta el 31 de agosto, enviamos esa documentación aunque no sea completa, ya que tenemos de plazo hasta el 26 de agosto, o se puede enviar también en septiembre. Vamos a ver, el alta en nómina, en principio, hasta que no toméis posesión, el 1 de septiembre, no es necesario hacerla. No es necesario que la tramitéis. Lo primero es comprobar que efectivamente vais con vuestra credencial y la plaza existe y estáis en Ítaca, en el programa de Ítaca, y a partir de ahí tramitáis vuestra alta en nómina. No es necesario hacerla ya. Los funcionarios en práctica son los únicos que tienen en cierta medida un plazo establecido por esa documentación que tienen que presentar para hacer o para que se elabore su expediente como funcionarios. Es el único plazo establecido. El otro, pues en principio, a partir del 1 de septiembre podéis hacer ese tipo de gestión.
y tal y como se os solicita, pues en el momento tengáis esa documentación, lo podéis hacer. La verdad es que la aplicación para el alta en nómina se activa a partir de septiembre. Ahora no sé hasta qué punto podréis, aunque quisierais hacer ese tipo de gestión, y el plazo lo tenéis sin problema, porque la adjudicación que se produce ahora se hace con efectos, la adjudicación que se realiza ahora se hace con efectos de 1 de septiembre, hasta 1 de septiembre, y se toma posesión, no se tiene que ir al puesto de trabajo, o no es efectiva la adjudicación que se ha realizado. No sé si responde más o menos eso a tu pregunta. Elena tiene una pregunta sobre su caso. Dice, he tenido una plaza en estas oposiciones y estaba activada como interina en varias especialidades distintas. Pregunta, ¿he de desactivarme de las especialidades donde estaba de interina o no es necesario porque he sido seleccionada como funcionaria en prácticas en una de ellas? Bueno, Elena, lo primero. Y lo segundo, no es necesario que te desactives ni que te preocupes del tema de las bolsas de interinos y de la situación que tengas tú en las bolsas. En principio es incompatible, y cuando el sistema te detecte que estás como funcionaria de carrera o en otra situación distinta con las bolsas, va a ser imposible que entres y participes si quisieras como funcionaria interina del mismo cuerpo. Por tanto, en principio no es necesario que ese tipo de gestión lo hagas. Vale la pena que te centres en la otra aplicación, en la aplicación en la que tienes que obtener un destino y en donde te van a adjudicar, y centrarte en las prácticas. En la otra no es necesario ni que entres, ni que te actives, ni que te desactives, ni que hagas ningún tipo de gestión. Si lo quieres voluntariamente hacerlo, pues no hay ningún problema. Pero vamos, en principio, cuando el sistema te detecte, te excluirá de las bolsas de trabajo. Vale, una pregunta. A ver, en un centro hay 2 plazas, una con requisito y otra sin requisito. Si alguien quiere escoger sin requisito o con requisito, ¿hay alguna forma de saberlo? No, lo he comentado antes, no hay posibilidad de discriminar o de hacer esa petición específica de momento con la aplicación que tenemos. Ahí solamente puedes poner lo que hemos comentado antes, el código del centro, el código de la especialidad, si la plaza es compartida o itinerante, que ese dato también aparece en las vacantes, y si es a tiempo parcial o completa, ese dato también aparece. Porque también veréis al lado de la plaza que pone 12 horas, 18 horas, bueno, 18 no, 12 horas, 15, 8 o en maestros 16 o 18. Esos son tiempos parciales y eso es lo único que puedes marcar en la aplicación. Ahí lo que hemos dicho antes, si las 2 plazas son exactamente iguales, con pedirla una vez sobra, y si tengo el requisito lingüístico, pues seguramente cuando me llegue el turno, si soy el primero, aleatoriamente me podrán dar una o la otra. Y al revés, si resulta que han adjudicado la que no tiene requisito, cuando me llegue a mí, si tengo el requisito acreditado y registrado, me adjudicarán la del requisito. Pero no hay forma de discriminarlo en la aplicación. Tema permisos y licencias. Raúl pregunta, parece ser que se pueden, a ver, parece ser que se pueden reducir las horas de prácticas en un 50 o un 33%. ¿Es así para una madre que acaba de terminar los 4 meses de maternidad, pero un bebé que tan solo tendrá 6 meses a 1 de septiembre? ¿Es así? ¿Cómo y cuándo se puede solicitar? Pues eso habría que ver la convocatoria y habría que ver la resolución cuando regule las prácticas. Yo imagino que esa posibilidad para mí es novedosa, pero bueno, las prácticas se redujeron a 3 meses, o al tiempo mínimo se redujeron a 3 meses en situaciones de maternidad o de baja permiso por maternidad. Yo ahí no me atrevería a dar una respuesta
exactamente no lo sé y lo consultaremos. Pero vamos, en principio, cubriendo el tiempo mínimo de las prácticas, no debería haber ningún problema para hacerlo a tiempo completo o a tiempo parcial. No habría ningún problema. Lógicamente, habría que contar los días de trabajo, que tienen que ser con carácter general, los 6 meses, los 180 días. Empezando a finales de septiembre, claro, es cuando sale la regulación de las prácticas. Pero habría que consultarlo con la Consellería. No me atrevo a dar una respuesta. Si acaso cogemos los datos de este chico y así Lo consultamos. A ver, dice, si el 29 se continúan sin poder entrar al sistema, ¿cómo se podría hacer la reclamación? Vamos a ver, las reclamaciones está previsto que se hagan a través de un correo electrónico. Las reclamaciones, en principio, tanto en los listados de interinos y cualquier incidencia que tengas con la aplicación, te da unos teléfonos de consulta y te da un correo para que pongas en conocimiento de la administración la incidencia, que es el de provisión-edu@gva.es. Esa podría ser inicialmente la vía para la reclamación. Y bueno, algún tipo de reclamación por escrito también se puede presentar, pero no nos van a coger ningún documento que presentemos sobre personal en un registro físico. Entonces ahí estamos un poco con dificultades para hacer ese tipo de reclamaciones. Y la única posibilidad es que te activen desde la propia Consellería. Comprobar el caso concreto y en la propia Consellería ver de qué forma se soluciona. Yo recuerdo que antes, cuando había un problema con la adjudicación, nos íbamos cagando leches a la Consellería, permitirme la expresión, y bueno, ahí con el técnico pues buscabas y veías cuál era el problema. A veces era un problema de exclusión de bolsa, a veces estaba justificada la exclusión o la imposibilidad de acceder, otras veces era que efectivamente se había bloqueado la contraseña o la fecha de nacimiento estaba mal o algún otro dato que desde la propia Consellería te lo activaban. Ahora funcionarán de manera similar, pero ya te digo, ahí cada vez te ponen más dificultades para entrar en Consellería, sobre todo con el tema de la pandemia. Ha sido fabuloso para eso. Lo que único podemos hacer es recoger las reclamaciones que tengáis e intentar gestionarlas directamente, también a través, bueno, de algún correo que mandamos a los responsables del departamento de personal, al subdirector, a Pedro Sigler o a la directora general, María Ángeles Herranz Lina. Y eso es lo que hay, no se puede hacer mucho más. Perdón, se puede establecer algún tipo de recurso de alzada, algún recurso de reposición contra esa resolución que me da un plazo y que finalmente está bloqueado, pero cuando me resuelvan a mí ese recurso, pues con un poco de suerte estamos ya en el curso que viene o estamos en el segundo trimestre de este año o de este curso, ya no tiene efectividad práctica. Y así estamos, esa es la situación. Más cosas. Sí, dice, entré por difícil cobertura hace un par de meses y he estado trabajando hasta el 30 de junio. Me han incorporado en bolsa y aparezco en la lista que publicaron ayer. ¿Hay alguna forma de comprobar si me han ordenado correctamente en la lista? Lo digo porque si estuviera en una posición que no me tocara, por ejemplo, más atrás de lo que debería, querría reclamar. Vamos a ver, el orden de las listas es relativo y el número es relativo. Lo que uno tiene que comprobar efectivamente es las personas que tiene por delante y por detrás, si son de su misma situación o si concurren en ellos las mismas circunstancias que concurren conmigo. Porque todo el mundo de difícil cobertura y de otras procedencias entra en bloque al final de la lista o entra en el lugar que le corresponda según el procedimiento y el momento de depurar y de hacer de nuevo esas listas, como es ahora. Ahora han incorporado a los de difícil cobertura en un sitio y en un lugar. Han incorporado a los opositores que han aprobado sin plaza o han aprobado la primera prueba.
Y eso es distinto y cada persona lo han tenido que reubicar en el sitio correspondiente. En las bolsas de maestros también, ese proceso que han hecho de regularización, mejor dicho, de validación de las titulaciones, también tiene sus efectos sobre la bolsa porque reordena a personas que empezaron a trabajar sin la habilitación correspondiente. Entonces, la única forma es el rastreo del lugar donde te han ubicado y las personas que tienes alrededor, si corresponden a personas y a situaciones similares a la tuya, para saber si efectivamente estás bien ubicado o no. Y con independencia de eso se puede plantear algún tipo de reclamación, pero claro, siempre fundada, buscando personas, posiciones y situaciones. Y sobre esa base pues se pueden plantear alguna reclamación fundada que diga, mira, me has ubicado mal porque yo debería estar con los de difícil cobertura que entran en bloque y todos están los de difícil cobertura en este orden y en esta y con este orden y en este lugar y yo me estoy 1000 puestos más abajo. No sé, alguna cosa de ese tipo es la única que puede justificar este tipo de reclamaciones. Pero es difícil verificar si efectivamente estoy en el lugar que me corresponde. ¿Conviene que esperemos a que salga el listado de las plazas para solicitarlas o lo hacemos a ciegas? Eso es a gusto del consumidor, como queráis, como queráis. Si haces una buena petición estándar, cubres todo el territorio, todos los centros, todas las localidades, con 40, 50 peticiones, 60 peticiones de subáreas debidamente ordenadas según tu interés, usando ese criterio de ordenación de tus peticiones, con 40, 50, 60 peticiones, casi cubres todo el territorio. Y hay determinadas zonas, subáreas o localidades que me da igual ponerlas que no, porque me da igual que me den de oficio en Vinaroz que yo ponerla a la última si no me interesa para nada. Por tanto, esa es una posibilidad. Y es más, en algunas especialidades y en algunos cuerpos como los maestros, pues interesa hacerlo así, porque no puedes poner centro a centro. Otros, especialidades pequeñas, tienen, no sé, 25 centros, 13, 15 centros, en los que están sus ciclos, sus módulos, sus enseñanzas a las que pueden acceder y sus puestos de trabajo. Por tanto, teniendo esos criterios, si yo tengo solo o solo puedo ir a 15 centros en toda la comunidad, ordeno los 15 centros como prefiero y me gustan y no me tengo que preocupar de nada más. Además, esa petición estándar la puedo dejar para siempre, porque el año pasado había 15 centros y este año seguirán habiendo 15 centros y las plazas a las que yo puedo optar serán prácticamente las mismas que el año pasado. No sé, depende de cada uno. Hombre, ya las vacantes te sirven para ir depurando o para ver exactamente, decir, bueno, mira, esta plaza que has salido, que no había yo tenido en cuenta, pues la pongo la primera antes que la subárea que había puesto, porque me interesa mucho más, o para depurar ese listado. Cada uno, según la mecánica o la forma que tenga de hacer las adjudicaciones, le irá mejor un sistema que otro. Ahora, desde luego, que se arme de paciencia el que espere a las vacantes y que haga un trabajo previo de seleccionar o de buscar aquellos centros que pediría y luego ir exactamente buscando dónde están las plazas para poder pedir, porque el tiempo apremia y es corto. Tendremos 40, 48 horas menos tiempo quizás para consultar esas vacantes. Esa es la verdad. ¿En agosto hay algún trámite de manera presencial? En agosto no, lo único que queda pendiente en agosto es estas comisiones específicas que van a hacer para las VOs, las unidades de orientación educativa, las que van a sustituir a los SPEs, que bueno, que han iniciado un proceso de comisiones específicas que es pequeño y que es reducido y que bueno, se desarrollará durante la primera semana de agosto, creo recordar, con un calendario específico. Lo demás no habrá nada. Es verdad que cuando salga el listado, como es un listado único, que va a haber de un listado único de personas no, de adjudicación, pues lógicamente, si esa adjudicación está mal hecha, si
no han respetado la posición que yo tenía en la lista. Si hay una adjudicación que me perjudica y lo puedo acreditar, pues siempre tengo abierta la posibilidad de un recurso de reposición, igual que hacemos con las adjudicaciones ordinarias. Si hay una adjudicación mal hecha, se impugna y se corrige. El año pasado, por ejemplo, perdonar, sin ir más lejos, el año pasado pues no se tuvo en cuenta a las personas que acababan de obtener el C1 a través de ese curso de formación que se hace por la propia Consellería, a las personas que están fuera ya del plazo que establecía la moratoria de 2017, y bueno, no se les tuvo en cuenta y se corrigió. Se corrigieron los destinos a unas 30 y tantas personas en septiembre. Presentamos las reclamaciones, tuvimos pendientes de ellas y ahí reconoció también la administración que se había equivocado al hacer esa adjudicación porque no había tenido en cuenta que estas personas reunían los requisitos y podían optar a las plazas que habían pedido, y hubo que hacer la rectificación. Que hicieron los arreglos que se pudieron, ¿eh? No es que cambiaron a todo el mundo de sitio, sino que se buscó también otras alternativas para no perjudicar la adjudicación ya hecha. Pero bueno, siempre tenemos esa posibilidad de reclamar. Pero vamos, se difiere todo prácticamente, lo que quede pendiente a finales de agosto, septiembre. Una pregunta de José Francés. Dice, los trienios y sexenios que no cobramos este año, ¿los cobraremos el próximo? Vamos a ver, durante la fase de prácticas no. Eso con carácter general y hasta ahora ha sido así. Veremos si se aplica o aplican el acuerdo del 2020 y alguna compensación por esa merma retributiva se os aplica. Pero los trienios de la fase de prácticas no se recuperan automáticamente ni cuando finalizan las prácticas ni cuando te nombran funcionario de carrera. Recuperas sí los trienios a partir de entonces y sexenios que estabas cobrando o que tengas reconocidos. Pero los que te hubieran correspondido durante la fase de prácticas no se recuperan. Ya os digo, ahora hay dos condicionantes, uno es ese del acuerdo y otro, pues bueno, la reclamación judicial, que alguna sentencia hemos ganado y hay algún compañero que está esperando, ¿no?, el pago del año de prácticas, de los 3 trienios que tenía y los 2 sexenios. Me parece que eran 5 trienios y 2 sexenios, creo recordar. Bueno, unos 10.000 euros, vamos, más o menos. ¿Más preguntas hay? Si alguien que... Bueno, dime. Pregunta. Si quieres, acabamos, bueno, hacemos un poquito más y si alguien tiene alguna duda, puede también hacerla oralmente. Dice una pregunta, si tengo el B2 de inglés de la Escuela Oficial de Idiomas, pero no lo tengo registrado, porque tengo pagado el título, pero no me lo han entregado aún, solo tengo el certificado académico, ¿podría solicitar un puesto en el que se requiera el B2 de inglés? ¿Cómo solicitarlo? Sí, pero no te lo van a dar porque no está debidamente registrado. No tiene constancia la Consellería que tienes esa titulación y que puedes ocupar ese puesto. No tienes el requisito. Te interesa registrarlo lo antes posible, aunque sea el depósito o cumpliendo los requisitos mínimos, si quieres hacerlo valer en las adjudicaciones o que te cuente. Si no, no te van a adjudicar un puesto en el que se exija el requisito lingüístico del B2. Otra pregunta. Es la primera vez que voy a participar en las adjudicaciones de inicio de curso por la especialidad de Física y Química. ¿Tengo que solicitar un determinado número de peticiones de forma obligatoria o podría solicitar solo, por ejemplo, 20 peticiones? ¿Que pueden adjudicar de forma forzosa? ¿Me has dicho que es funcionario en prácticas? ¿Oh? Adjudicaciones de inicio de curso, no. Vamos a ver, ahí si la persona que pregunta que no es con esa actitud, si es funcionario interino, en principio las peticiones son hasta 300 peticiones voluntarias las que se pueden formular. No es necesario ni siquiera poner ninguna. Podemos dejarlo en blanco y pasar a la siguiente pantalla, que ahí sí tenemos que elegir como mínimo una provincia
Para las adjudicaciones forzosas, si es obligatorio, ahí sí que es obligatorio elegir al menos una provincia, o 2 o 3, como queramos, pero por lo menos una. Y las peticiones voluntarias que podemos hacer son las que nos consideremos oportunas hacer. Podemos incluso en la petición de provincias poner unas provincias como obligatorias, que eso sí que nos lo exige el programa, al menos una, y en nuestras peticiones pedir de las provincias que no hemos puesto como obligatorias. Puedo pedir plazas en Alicante y poner como obligatoria Valencia. Ahí la variabilidad que podemos hacer es múltiple y amplia. No hay que poner un mínimo ni es necesario poner un mínimo. La única obligatoriedad es para los interinos, lo que estamos comentando, seleccionar al menos una provincia para la adjudicación forzosa para el caso de que se produjera. Y en el caso de los funcionarios de carrera y funcionarios en prácticas, sí que deben obligatoriamente señalar las provincias para la adjudicación forzosa. Si no señalan ninguna provincia o no señalan las 3 y por el orden que quieren, pues se las adjudicarán obligatoriamente si hay plaza y si hay que hacer la adjudicación forzosa por el orden en que aparece en la publicación, empezando por Alicante y terminando creo que por Valencia. Pero vamos, ahí es la única obligatoriedad que hay en la petición telemática, no hay ninguna más. ¿Las vacantes salen hoy o mañana? ¿Se sabe algo? Eso me gustaría saberlo a mí también. Yo las esperaba a las 10 de la mañana, hoy. Y mira las horas que son y todavía no se ha publicado nada, ni sabemos nada, ni tenemos conocimiento de nada. Ayer, cuando iban a publicar los listados, nos informaron vía correo electrónico y vía web, pues 10 minutos antes de publicarlas en la página web de la Consellería. Y al correo electrónico llegó eso que os digo, 10 minutos antes de publicarlos en la página web. El tema, por ejemplo, de las comisiones de servicio. No tenemos constancia de ello. Yo ayer creía que finalmente las comisiones de servicio tampoco saldrían y casi a las 11 de la noche pues las publicaron. Pues estamos en la misma dinámica. No sabemos cuándo se publicarán, pero en el momento que estén, pues lo difundiremos, sean las horas que sean, porque ya sabemos de los que llevamos muchos años en estos temas. Antes hacíamos cola ahí en el sindicato, estábamos para las fotocopias y cuando aquello era presencial a las tantas de la madrugada y ahora, pues bueno, telemáticamente esperando que salgan o que se publiquen en la web y que tengamos información sobre ello. Si hay cualquier comunicación, enseguida la transmitimos. Siguiente pregunta, dice, si formo parte de la bolsa de la especialidad de Física y Química, ¿puedo solicitar peticiones solo de esta especialidad o es obligatorio pedir también de ámbito científico si formo parte también de esta bolsa? Vamos a ver, no hay bolsa de ámbito científico. Lo que hay en todo caso es un listado de personas que participan o que pertenecen a las bolsas o a la bolsa no, que pueden obtener plazas del ámbito científico ordenados conforme a las 3 o 4 especialidades que pueden concurrir ese tipo de plazas. Ese es un segundo listado derivado del originario. Perfectamente te puedes limitar a presentar solamente plazas o pedir solamente plazas de tu especialidad y dejarte fuera los ámbitos. Nadie te obliga a pedirlos ni a solicitarlos. Hay pocos, hay menos y además ahí no vais una bolsa solo, sino que a ese ámbito pues también concurrirá la bolsa de matemáticas, la de biología y geología creo y la de tecnología, bueno, 2 o 3 especialidades o 4 en la que podréis concurrir también para los ámbitos. Y no estás obligado a utilizar en la aplicación todas tus especialidades. Seleccionas aquellas que te interesen y pides por ellas. Juegas con todos, ¿eh? Con todo lo que tengas habilitado, juegas para la adjudicación forzosa y eso puede tener consecuencias, pero obligatoriamente y voluntariamente con las peticiones que te interesen de la especialidad por la que quieras participar.
Dice, si se han presentado méritos en la oposición, hay que ir igualmente a registro. Registro presenta la capacitación de valenciano. Vamos a ver, en principio, para la adjudicación, por ejemplo, de difícil cobertura, si tienes registrada el valenciano, pues ya te sirve como mérito como requisito para determinados puestos y para ocupar determinadas plazas, y vas con carácter preferente. Aquí de la misma manera, si ya consta o ya lo tiene la administración registrada, para las peticiones no te hará falta que tengas que volverlo a registrar si está debidamente registrado y reconocido por la Consellería de Educación. Si lo tienes debidamente homologado y registrado, no hace falta volverlo a registrar. En principio, no sería necesario. Incluso hay gente en lo que estamos hablando. En difícil cobertura, gente que tiene los requisitos, que participa desde la calle y bueno, la única obligación que tiene o la única obligación que asume es la de presentar el requisito de valenciano para que luego en la adjudicación le conste que lo tiene. Y ya está. Es decir, las personas ya lo tienen antes de entrar incluso en el sistema. Por tanto, si está debidamente registrado, no hace falta volver a registrar. En el chat ya no quedan cuestiones. Si alguien quiere exponer alguna... Ahí veo una mano levantada. Que yo no la veo. Marta, Pues, le damos paso. como tú veas, tú Sí, organizas ya el está. debate. Sí, le damos paso. Es que no la veo ahora en este momento. Marta. Igual ha sido un error, porque también estaba la de Xavi, una de Xavi levantada. Pues, Una pregunta. El cierre de la aplicación, entonces, en un principio es el día 29 a las 2 de la mañana. Eso es lo que está previsto publicado para los funcionarios en prácticas y a los funcionarios de carrera que participan en este procedimiento, y también lo han puesto para las nuevas incorporaciones de las personas que se incorporan a las listas de interinos y participan por primera vez, derivados de la oposición. El resto todavía no pone fechas, pero bueno, yo lo utilizaría como referente para que una vez finalice, es decir, mañana por la noche, que es 20, no, espérate. Sí, 28. 28 después. Mañana es 28. Mañana a partir de las 12, a ver si hay algún tipo de información, y si no, pues tomar alguna decisión, porque en 2 horas cierran la aplicación. Para los interinos en un principio no han dicho cuándo la No han puesto fecha. Vale. Bueno, es chocante que pongan una fecha ya, anticipen una fecha y lo cierren para unos y quede abierto para otros. Pero en fin, podría ser también, podría ocurrir. Pero vamos, yo espero que para mañana a las 12 de la noche del 28, antes de las 2, esté solucionado el tema y claro, si amplían o no se amplía el plazo. Sí, pero entonces para interinos no afecta, para interinos no han dicho aún el plazo. No, si tú no eres de nueva incorporación, ahí en la página web no pone ningún plazo, y en la resolución solo dice que con anterioridad al proceso, a finalización del procedimiento, pues ya se determinará en qué momento se cierra la aplicación, pero no pone nada. Vale, de acuerdo, gracias. ¿alguna duda, alguna cuestión más? Alguien pone de Xavi para todos, acaban de salir las vacantes. Sí, acaban de salir las vacantes. Bueno, pues es un tema interesante. Es un tema interesante porque por lo menos si salen ahora las vacantes, ahí pondrán el plazo de las 48 horas para cerrar la aplicación. Entraríamos dentro del margen de poder realizar en tiempo los procesos. Y además de las vacantes, es interesante si podéis entrar o no en la aplicación. Eso me preocupa también más, porque puede haber diferentes dificultades o problemas. Pero bueno, si están las vacantes ahí, Vicente,
pues es posible que finalicen en el plazo que estamos hablando. Vamos a ver qué es lo que han publicado y en base a eso pues seguiremos informándoos de las novedades que tengamos. ¿Alguna cuestión más? En el chat ya está todo y sí. Si alguien Muy quiere bien. exponer alguna cosita. Pues nada, desearos a todos y a todas mucha suerte en las adjudicaciones. Cualquier duda y cualquier cuestión que tengáis, plantearla antes que sea un problema o o metáis la pata en la adjudicación. Vale la pena que previamente lo consultéis. En la medida de lo posible y de nuestras posibilidades y lo que abarquemos, ese equipo humano que habéis visto, que habéis visto ahí en esas diapositivas que os he presentado, os intentaremos ayudar en estos procesos y vale la pena lo que comentamos, que consultéis previamente, no sea que se cometa algún error que podría haber sido evitable y que luego solucionarlo es mucho más complicado que lo otro. Y nada, de momento, si no hablamos antes, pues que tengáis todos un feliz verano y lo que hemos dicho, mucha suerte en las adjudicaciones y nos vemos, si no hablamos antes, y si todo va bien, que es lo que deseamos, cruzaremos los dedos, nos vemos en septiembre. Y a Xavier Gilabert le deseo, le doy la enhorabuena, que también antes a través del WhatsApp ya le he dado la enhorabuena por la obtención de la plaza. Muchas gracias. Si queréis alguna cosa más. Pues si no, nos despedimos aquí y cerramos. Venga, hasta la próxima. Dios. Adiós, hasta la próxima.